Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo nos ha ido estos días? Bueno, gracias a Dios. Les cuento, a nosotros nos entregaron la lista de predicación hace como unos dos sábados atrás. Y yo siempre comparo la lista de predicación con la lista de cuadernos cuando uno estudiaba. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estudiaba? Uno miraba la lista de los cuadernos, el olor a rico de los cuadernos cuando eran nuevecitos, eso era muy bonito. Entonces yo agarro la lista y me parece, y empiezo a mirar, a ver, estoy, para Palestina, para Maranata, bueno, me tuvieron en cuenta para tantos lugares. Pero esta vez agarré, miré, y no vi Maranata, y bueno, yo tengo sino estas. Pero me encontré con el hermano Carlitos y me dijo, hermano, usted está en Maranata para el próximo sábado. ¿Cómo así, hermano Carlos? Yo no la vi, revísela. Y la miré y efectivamente estábamos en lista para acá y aquí estamos, pues con alegría y con disposición para compartir uno de los tantos temas que seguramente nos edificarán espiritualmente. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado Dios, agradecidos estamos, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos has acompañado y has cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, bendito Dios, nuevamente invocamos tu presencia mediante el Espíritu Santo junto a nosotros, en medio de nosotros, y queremos aprender un poquito, recordar quizás, y sobre todo tratar de poner en práctica lo mejor que podamos, lo más que podamos de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Libro de Mateo, el capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. La palabra de Dios dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dos palabras importantes en ese primer texto de esta mañana: velar y orar. De eso depende que no entremos en tentación, y que si entramos en tentación podamos salir victoriosos. Pero todo eso depende de velar y orar, porque la parte final del versículo dice que Dios, mediante su Espíritu, está dispuesto para apoyarlo a usted, para darle la mano y para permitirle que salga victorioso de las tentaciones, pero la carne, es decir, nosotros, somos los que somos débiles. Entonces de ahí la importancia de velar, que es estar despiertos, estar pendientes, mirar qué sucede aquí, qué sucede allá, la palabra de Dios se está cumpliendo, no se está cumpliendo, qué estamos viendo, y orar, poner en las manos de Dios, porque el destino de este mundo va a suceder como Dios quiere que suceda, como está determinado. Entonces, ¿qué nos queda? Estar despiertos, estar pendientes y estar orando para que Dios haga su voluntad en mí, y venga lo que venga, el Señor me permita mantenerme firme. Bien, la Trinidad, personajes que conforman la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no voy a hablarles de la Trinidad porque es un tema bastante complejo y muchos de ustedes a grandes rasgos lo conocen, pero sí les voy a hablar de cómo el Padre, Dios, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo han estado en este mundo pendientes de la humanidad desde la misma creación hasta el momento en el que nos encontramos hoy. Y para esto podemos ir al libro de Génesis, el libro de Génesis en el capítulo 1, el versículo 28. El contexto es la creación de Dios. Dios está creando, crea al hombre y enseguida habla con él directamente. En el 28 entonces le dice Dios al hombre y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí ya el Señor, Dios creador, hizo su criatura
y interactuó con ella, le habló, ¿cierto? No lo creó y se fue, sino que empezó hablando con él. En el libro de Amós, libro tal vez un poco difícil o un poco buscado, el libro de Amós, en el capítulo 3, el versículo 7, vemos que el Señor sigue interactuando ya de otra manera, ya no cara a cara con el hombre. Con Adán hablaba cara a cara, y en Amós capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Entonces ya Dios no hablaba directamente con el pueblo, tenía intermediarios con los cuales se comunicaba de una o de otra manera para que ellos le comunicaran a su pueblo, pero ahí está Dios pendiente de su creación. Pero si vamos al libro de Mateo nuevamente, al capítulo Mateo capítulo 13, en el libro de Mateo capítulo 13 vemos ya no al Dios creador, sino a Jesús encarnado. 13, versículo 13 dice: por eso les habló por parábolas, porque para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parte importante no es el contenido, sino que el Señor Jesús está hablando a su pueblo. Señor Jesús, Dios habló directamente a Adán, Dios habló por sus profetas, Jesús se encarnó, vino y hablaba. Lo podemos en el Nuevo Testamento, cualquiera de los evangelios lo podemos encontrar hablándole a una multitud cara a cara, hablándole a un leproso, hablándole a un paralítico, diciéndole levántate. El Señor Dios hizo su creación y progresivamente cada uno fue cumpliendo su papel que le correspondía. Dios habló con Adán, Dios habló a través de los profetas, Jesús se encarnó y vino y conversó con la gente así como hablar nosotros hoy, cara a cara. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 22, dice que el Señor hablaba como quien tiene autoridad, el Señor Jesús. Una demostración más de que el Señor Jesús estaba en medio de su pueblo, porque Él siempre ha querido estar con su pueblo. Si recordamos, cuando estaban en el desierto, el Señor le dijo a Moisés: hágame un santuario y yo quiero habitar en medio de ustedes. Entonces, si alguno siente que su Dios es un Dios lejano, tenga presente hoy que Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo, y su pueblo es usted y su pueblo soy yo, ¿cierto? Y más chiquitico hoy, porque si estamos más cercanos, cada uno de nosotros somos un templo, morada del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 16. Juan capítulo 16, el versículo 7 y 8. Y ahí encontramos a Jesús cuando estaba en esta tierra, planeando lo que iba a suceder ya con nosotros, ¿cierto? Porque en ese momento él dijo: bueno, antiguamente mi padre le hablaba directamente al hombre, antiguamente mi padre se comunicaba con los profetas, ahora yo vine a la tierra, estoy hablándole directamente, pero los que van a venir más adelante. Y entonces el versículo 7 y 8 dice Jesús, hablando textualmente, dice: sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría, pero si me voy, lo enviaré. ¿Sí? Entonces el Señor ya les había dicho a su pueblo, a sus discípulos, que tenía que irse, y muchos se habían entristecido, ¿cierto? Se pusieron tristes porque ya se habían acostumbrado a su compañía, a la seguridad que les generaba, porque estar con Jesús no era cualquier cosa, ¿cierto? Estar con Jesús es como cuando yo tengo un hermano que es electricista y sabe, a él no le queda grande nada. Yo cuando voy con él, que venga lo que venga, enfrentamos lo que venga, yo lo dejo adelantico, que él me respalda, ¿cierto? Eso era Jesús para ellos. Entonces ellos estaban amañados, y cuando él dijo tengo que irme, pues se entristecieron. Pero él les dijo: la verdad es que a ustedes les favorece que yo me vaya, porque Dios, Jesús, en ese momento, aunque era completamente divino,
estaba limitado, digámoslo entre comillas, había hecho una promesa a ser humano. Entonces no podía estar en Judea y estar en Cesarea, no podía estar en Palestina y estar en Maranata, porque era un ser humano. Él había hecho la promesa de que él era un ser humano y no iba a utilizar su divinidad sin ser necesario. Entonces él dijo: la verdad, a mí me parece que a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando les envíe al Espíritu Santo, si yo me quedo aquí, el Espíritu Santo no viene. Entonces yo voy a estar, si estoy en Palestina, no puedo estar en Betel. Si estoy en Betel, no puedo estar en Nueva Jerusalén, ¿cierto? Entonces dice: y cuando venga, el versículo 8, cuando venga, probará al mundo dónde está el pecado, o convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esas son cositas o aportes que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y rápidamente vamos a decir qué es lo que quiere decir eso. ¿Lo convence a usted de pecado? ¿Lo convence a usted de que usted es un pecador? ¿Lo convence a usted y a mí de que cuando cometemos una falta debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón a Dios y debemos procurar no reincidir otra vez, ¿cierto? Cuando un delincuente lo cogen una vez, paga su pena. Cuando lo cogen 2 veces, ya dicen: este ya es reincidente, entonces tiene como un agravante un poquito más, ¿cierto? Y nosotros, el Espíritu Santo, la labor es convencernos de que somos pecadores, pero que podemos arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón y que tenemos que procurar no volver a cometer eso. Entonces nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de que nuestra justicia no vale nada, nos convence de que Jesús es Jehová, justicia nuestra, que por Él es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Y nos convence de que, siendo pecadores, que tenemos un Dios que nos perdona, que ha provisto para nosotros salvación y vida eterna, también es un Dios justo y de justicia. Y así como cuando se llegó el tiempo señalado y el diluvio vino y se lo llevó a todos, como dice la palabra de Dios, para nosotros también están pronosticados días en los que va a llegar el fin. Y si el hermano Simón está preparado, amén, y va a ser triunfante y se va a ir con el Padre Celestial para el cielo. Pero si no, cuando se cumpla ese tiempo, el Señor es un Dios de justicia. Y qué tristeza, pero hemos tenido tiempo suficiente para que hagamos preparativos. Entonces el Espíritu Santo, una de las labores que Él les dijo allá, era que era bueno que Él se fuera, el Espíritu viniera, nos hiciera conscientes de lo que somos, de lo que viene, pero también de los beneficios que tenemos, y que seamos conscientes de que Él va a venir, habla a esta tierra y nosotros seremos responsables por nuestra salvación, porque al fin y al cabo la salvación suya y la mía, nadie es más responsable que yo por mi salvación o usted por la suya. A veces decimos: no, es que mi papá me daba mal ejemplo, es que mi mamá no me habló, es que mi papá, no, ni mi papá, ni el hermano, ni el pastor. En última, la definitiva la tiene usted y la tengo yo, porque el Espíritu Santo viene a convencernos de esas cosas. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Vamos a ir a Juan 14, capítulo 14, versículo 16. Dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Y el 26 del mismo capítulo dice: pero el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará y les recordará lo que he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña y nos recuerda. Ahora, para recordarnos es porque ya tenemos que saber algo, ¿cierto? Usted no se puede acordar de algo que usted ni conoce, ¿cierto? Pero si usted lo conoce, se puede acordar. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo 28, 16. Libro de Mateo 28. Vamos a ir al versículo 20, creo, de una vez. Mateo 28, 20. Es la gran comisión, terminando, dice, desde el 19, nos envía: vayan entonces y hagan discípulos, sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todo lo que ya les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.
A estas alturas ya les había dicho que Él se tenía que ir, que el Espíritu Santo iba a venir, es decir, que el Señor Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo mediante el Espíritu Santo. Y Juan, bueno, este versículo denota que el Señor estará acompañándonos. ¿A qué viene el Señor Jesús? A enseñarnos, viene a acompañarnos. Y Juan 16:13 dice que nos guiará a toda la verdad, ¿cierto? Que Él nos guiará a toda la verdad. Pero vamos a ir a Romanos para entender a qué es que viene literalmente Él. Romanos 8:26. El libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 26, y entonces dice de la siguiente manera: igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestras debilidades, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Además, el Espíritu intercede por nosotros, nos enseña, nos acompaña, nos guía y intercede por cada uno de nosotros. Ahora, si el Señor Jesús le habló a los otros personajes directamente, a los otros personajes del Nuevo Testamento, por su palabra, parado enfrente de ellos, a Adán directamente, luego por los profetas, a nosotros nos dejó la palabra de Dios para que nosotros nos instruyamos. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu nos va a recordar? Lo que usted y yo hayamos estudiado de la palabra de Dios. No hay de otra. El Señor Jesús, cuando usted agarra la palabra de Dios y empieza a estudiarla, Él le enseña lo que usted no entienda, ¿cierto? Y si nosotros somos cortos para entender, porque si nos pasa, muchas veces agarramos y leemos 1, 2, 3 veces y no entendemos, pues hay hermanos que tienen quizás más capacidad espiritual o han estudiado de otra manera y nos pueden explicar. Pero si aún eso nos falla, la palabra de Dios dice: si usted les falta de sabiduría, pídala, el Señor es fiel y justo para darse. Entonces, ¿a qué y qué nos ha dicho el Señor? Que la fe viene por el oír. Romanos 10, el versículo 17 dice: la fe, por lo tanto, nace por la predicación. Usted se sienta, alguien lo invita, tiene contacto con la palabra de Dios y empieza la semillita a crecer, pero hay que escuchar de algo, ¿cierto? Y el oír de la palabra de Dios, ¿cierto? De ahí, así nace la fe. La fe, por lo tanto, nace por la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo es la Biblia. Es decir, que para que en nosotros se garantice que el Espíritu nos enseñe y nos recuerde, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es el estudio diario. Hoy en día nuestra iglesia suministra para cada uno de nosotros a muy bajo precio unos estudios llamados Escuela Sabática, que por cierto en este trimestre están para la vida de cada uno de nosotros, problemas y dificultades. Eso es lo que tenemos. Pero hoy en la clase, como en la segunda, la pasada la tuvimos general, hoy tuvimos por clase, y pude mostrarles a mis alumnos la carátula del folleto, donde vemos una cantidad de material candente, pero ahí se refleja el rostro de Jesús. De esa manera simboliza, y el título es En el crisol, pero con Cristo, ¿cierto? Y yo les decía que los que no tenemos la esperanza en Jesús también pasan por el crisol. Hay personas que tampoco, que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada de religión, que no quieren saber nada de Biblia, pero caen en el crisol de las pruebas y del dolor y sufren sus problemas sin esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza de que el Señor, en medio del problema y de las dificultades, estará. Entonces, como la salvación es una sociedad entre Dios y nosotros, Dios es un Dios de justicia. Dios proveyó para nosotros salvación, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es abastecernos de su palabra pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, en Isaías capítulo 30 encontramos una promesa muy bonita para los que estudiamos, procuramos estudiar. Ahora, ¿qué es lo básico? Estudio, oración y testificación. Esos tres pilares nos harán más que vencedores en cuanto a la parte espiritual. Isaías 30,
capítulo 30, versículo 21, creo. Dice, si usted ha hecho provisión, si usted ha hecho su parte, si usted ha estudiado, si el Espíritu Santo está dispuesto para usted, entonces el versículo 21, ¿qué dice? Dice, tus oídos escucharán detrás de ti palabras, este es el camino, síganlo, aunque se haya desviado a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces, si usted hoy tuvo problemas, hoy tuvo dificultades, se alejó, de pronto cayó por algún problema, por alguna dificultad, ahí está la voz del Espíritu Santo, figuradamente dice ahí a las espaldas, está hablándonos como en secreto, y le dice, mire, este es el camino. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz del Espíritu Santo? Yo creo que por lo menos hoy todos lo escucharon. Mi hermano está diciendo que no, pero esta mañana cuando se levantó, no, que le hable, no, pero usted levantó esta mañana y lo que se le dio al pensamiento, bueno, hoy decide ir a la iglesia. ¿Quién le puso ese pensamiento? El Espíritu Santo. La persona que no tiene proyectos espirituales, lo primero que levanta y piensa es, bueno, a trabajar, o bueno, hoy es fin de semana, a rumbear, o bueno, en fin, escucha su propia vocecita. Pero nosotros los cristianos tenemos, desde el viernes estamos ya mañana es sábado, y todos los días en la mañana nos despertamos y ay, gracias a Dios porque nos dio un primer día, abrimos los ojos, vamos a donde nuestros hijos y los tenemos, los vemos, bendito es el Señor, amaneció, se van nuestros hijos, nuestra esposa a trabajar, en la tarde podemos reunirnos otras, gracias a Dios que llegamos, estamos todos otra vez en la casa, el Espíritu Santo está ahí hablándonos, está pendiente, prendemos el radio de pronto una musiquita quizás que nos gusta, que nos acuerda, y el Espíritu Santo nos dice, en vez de esa música coloque unos himnos, y nosotros yo a veces me ha sucedido, prendo el radio y después me cuento algo que me llama la atención y lo dejo ahí, y como que algo me dice y hasta yo me siento como mal, digo yo, pero ¿cómo así? O sea que si tengo que cambiar una cosa por otra, ¿por qué yo debería arrancar con lo que es cristiano? ¿Por qué? Pero le doy gracias a Dios porque tiene que ser el Espíritu Santo que me dice, oye, en vez de estar con esto, pásese a esto, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo de alguna manera, mediante nuestras conciencias, nos habla. Exacto. Ahora, ¿cuántos no escuchan esa voz en la mañana? Hoy es el día de ir a la iglesia, pero se quedan en la cama y no vienen, ¿cierto? El Espíritu Santo sigue trabajando, pero llega un día que llegó el sábado y le da igual que sea sábado o sea domingo o sea martes, sea lo que sea, porque ya eso se llama, la palabra de Dios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando nosotros llamamos y llamamos, o le mandamos y le mandamos y le mandamos y le mandamos a nuestros hijos, llega un momento en que a veces nos cansamos y decimos, dice mi mamá, es un mero matadero de cabeza, mejor voy yo y lo hago, ¿sí? Renunciamos y lo dejamos, ¿cierto? El Espíritu Santo también se entristece y no, como que no nos ruega más, por decirlo así, pero está disponible. Si yo en un momento, así sea de dolor y de problema, y estoy por allá más hundido y revolcándome en el pecado, pero de allá me acuerdo que había un Dios y levanto las manos y le digo, Señor, ahí está. El Señor no se va, el Señor está donde lo dejamos. Nosotros generalmente somos los que nos vamos. Entonces qué bonito que Isaías diga que entonces oiremos, escucharemos como una voz que nos dice, este es el camino, sigan por él. Hay una parte, no tengo la cita, donde el Señor dice, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Deuteronomio, sí. Y dice como una recomendación, yo les recomiendo, yo les aconsejo, exacto, que cojan el camino de la vida, ¿cierto? Nos pone el uno y nos pone el otro, pero no nos dice ahí están, miren a ver qué hacen. No, dice como una persona que conoce, escoge pues la vida, como cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo me voy de aquí para allá, si alguien me dice de aquí para Palestina, ¿por dónde se va? Yo le digo, hay un caminito por este lado y otro camino por este lado, escojan de aquí porque es pavimentadito todo, allá hay un pedazo destapado y polvoriento y todo eso, el Señor conoce que es lo mejor, y entonces dice, de todas maneras ahí está la muerte y el camino de la vida, pero yo le recomiendo que escoja el camino de la vida, y esa vocecita está ahí, esa no es más que la voz del Espíritu Santo. Entonces quiero decirles a este punto que el Señor, que no nos ha dejado solos desde la creación, para la época de nosotros, se comunica con nosotros, el Espíritu Santo es el que está hoy en medio de nosotros, porque Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Perdón, Deuteronomio 30. 30 es donde está, escoge pues la vida. Gracias mi hermanita.
¿Cómo saber si el Espíritu Santo está en uno? ¿Sí? Porque muchas veces decimos, no, es que la gente habla y habla que el Espíritu, unos dicen que si uno no habla en lenguas no tiene el Espíritu, otros dicen que toca hacer milagros para tener el Espíritu. Sí, porque uno se encuentra con hermanos de otra denominación que dicen, yo tengo una amiga que vive por aquí, hacia adelante, ella dijo, estoy feliz, yo estoy en una iglesia evangélica y estoy feliz porque ya empecé mi vida cristiana en serio, ya hablé en lenguas. Entonces no me podía, yo le dije Romanos 1 Corintios 14, creo que leas el capítulo, simplemente le dije porque ese es el convencimiento de ella. Pero nosotros, pues la palabra de Dios nos dice, nos da pautas y el Espíritu nos da sabiduría para que nosotros de una manera u otra sepamos si el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, está en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo es el que está ahora. El Señor Jesús dijo, yo me voy, le voy a enviar el Espíritu Santo, va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo no saber si el Espíritu Santo aprueba nuestra vida, si está en nuestro hogar? Pues vamos a mirar aquí con la palabra de Dios algo con respecto a esto. Vamos a ir primero que todo a Hechos, el capítulo 1, para entrar como en contexto de lo que estamos hablando. Versículo 8 tal vez. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día sería para nosotros que seréis testigos en, ¿qué barrio es? ¿Cámbulos? En Cámbulos, en Villamil y hasta donde alcancen, ¿cierto? Eso sería hoy textualmente, o en Girón, en Bucaramanga, en Florida, en fin. Pues estas eran las ciudades de aquel entonces. Entonces el Señor las nombró como ejemplo. Pero para nosotros, que debemos aplicar las cosas ya a nuestros días, pues nosotros debemos ser testigos en el lugar donde estemos. Nosotros somos luces y para donde quiera miren las personas, donde haya un cristiano debe verse que resplandecemos de una o de otra manera. Ahora hay dos formas de resplandecer o de alumbrar, positiva o negativamente, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta eso. Vamos a ir entonces a... Uno dice que hay que hablar en lengua, los que decía, vamos a ir a Hechos, el capítulo 2, 5 y 6. Dice, y vamos a tratar de entender un poquitico con respecto a eso. Dice el capítulo 5, había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Había en Jerusalén cristianos, Hechos 2, 5 y 6. Vamos en el versículo 5. El relato dice que había piadosos, o sea, personas cristianas, creyentes que habían ido de diferentes naciones del mundo, dice así, venido de todas las naciones del mundo. Bueno, entonces podríamos decir que aquí en Girón, en este lugar, había muchas personas que habían, algunos turistas que habían venido, unos de Inglaterra, otros de Alemania, otros de Estados Unidos. Cada uno tiene una lengua diferente, ¿cierto? Y otros que hablamos español estábamos aquí, por así decirlo. Eso es lo que contextualizando quiere decir el versículo. El 6 dice, al oír este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. El contexto dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes que seguían a Jesús, que descendieron como lenguas de fuego, y entonces todos se pusieron a hablar, muchos se pusieron a hablar, y lo raro es que los de Alemania, los de España, los de Suecia, los de Colombia, todos lo escuchaban y les entendían, ¿cierto? Mas no es que ellos hablaran como hoy en día se habla y no se entiende. Exacto, pues para allá vamos, sí. Pero el texto no dice que era que ellos hablaban una lengua diferente y que, no, dice que habían de diferentes idiomas y todos les entendían. Es decir, yo estoy hablando aquí en español porque es lo único que yo sé, pero si la hermana viene de Inglaterra, ¿me entienden? Si el hermano viene, ¿me entiende? No que fueran lenguas de otro mundo, no, eran las mismas, pero cada uno, porque el libro dice que era porque había gente que había venido de otros lugares y estaban ahí. Entonces dice, al oír este ruido se congregaron la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces con esto en la cabeza tenemos en cuenta que
que sí, el milagro del Espíritu Santo lo que hizo es que todos entendieran en su idioma, mas no que ellos hablaran otra lengua diferentísima toda, ¿no? Todos entendían en su idioma, ellos lo único que sabían hablar era quizás hebreo, me imagino, el idioma de ellos, como yo estar hablando de aquí, que no sé sino escasamente hablar español, y que muchos me entendieran. Eso como contexto, cada uno los oía. Primera de Corintios 14, vamos a ir a Primera de Corintios 14, para también hablar un poquito más con respecto a eso, un poquitico. Primera de Corintios 14, versículo 13. Cuando yo le dije a mi amiga que qué era lo que ellos expresaban cuando hablaban en lenguas, entonces ella me decía lo que todos dicen, no, son lenguas celestiales que nadie las entiende. Nosotros, el Espíritu Santo nos arrebata y hablamos, pero entonces el capítulo 14, versículo 13 dice, desde entonces dice, así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirvan para edificar a la comunidad. Nosotros que nos gusta trabajar, pues procuremos hacer las cosas que a nosotros nos gusten, para hacerlas bien y con gusto y con alegría, y que los otros sean beneficiados. El versículo 13 dice, por esta razón, el que habla en lenguas incomprensibles debe orar pidiendo el don de interpretación, ¿cierto? Entonces, si yo me parara aquí y hablara una cosa que ustedes no entienden, la palabra de Dios me aconseja y me dice, si usted cree que habla en lenguas, pídale a Dios que le dé la manera de interpretarlo. El versículo ahí sigue leyendo, es entretenido, es interesante, tiene buena bendición, si quieren en su casa pueden leerlo. Dice, porque, en otras palabras, ¿no? En mis palabras dice ese capítulo que no lo vamos a leer, dice que si alguien va pasando por allá y escucha que una persona está hablando algo que no se entiende, cuando mucho dirá, ese está borracho, quién sabe qué está haciendo allá. Pero si el que, digamos, yo voy a hablar aquí y ustedes no me entienden, yo digo, bueno, ahora ya voy a interpretarles y les digo el mensaje, eso es lo que el apóstol está diciendo. Si ustedes ambicionan dones, hagan lo que mejor les guste para que lo hagan bien. Pero si alguno dice tiene el don de lenguas y habla que no se le entiende, pida que el Señor le permita hablar para que el mensaje lo entienda, porque no sirve el que habla en lenguas, para él habla, nadie se beneficia. Entonces, no es esa, cuando nosotros si alguno creía que el Espíritu Santo está cuando hablamos en lenguas, no, eso no es literalmente cuando el Espíritu está en nosotros. Ahora, la Biblia dice que se manifiesta cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas y ahí vamos a encontrar lo que verdaderamente nosotros expresamos cuando el Espíritu Santo está en su vida y está en mi vida. Y es algo muy sencillo. En Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22, muy conocido por cada uno de nosotros. Porque aquí yo quiero que alguno me lea dos versiones, por dos Biblias, que me lean el capítulo 22, capítulo 5, versículo 22. Alguien que me diga, yo leo el versículo 22. A ver, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice, bueno, está ahí. Y el otro que me lea ese mismo versículo. El mismo, capítulo 5, versículo 22. Bueno, ¿por qué dice leerlo? Bueno, yo tengo esta versión, dice también lo mismo. Pero por el contrario, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Voy a buscarlo aquí en la Biblia, en esta Biblia literal que nos habla del idioma universal. Gálatas 5. ¿Por qué quise que lo leyéramos 2-3 veces? Por la sencilla razón de que nosotros leemos de manera rápida y muchas veces decimos, vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Pero si nos damos cuenta, la palabra de Dios siempre inicia diciendo más el fruto. Cuando dice el fruto, está hablando de uno solo, ¿cierto? Si dijera más los frutos del Espíritu Santo, estaría hablando de varios frutos. ¿Por qué habla de un fruto? Pues digamos una línea de frutos, digamos así, porque digamos el mandarino siempre echa mandarinas, pero otro mandarino no echa mangos, ¿cierto?
Entonces el fruto del Espíritu Santo es, y nos parece raro como así, pero el fruto, y después nombra una cantidad. Lo que sucede con esa aplicación es que el fruto es uno compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, en fin, ¿cierto? Es importante tener en cuenta eso. Entonces yo lo voy a ejemplificar con una mandarinita, por ejemplo. El fruto de la mandarina usted la baja del árbol y lo que encuentra es una cáscara, pero usted le quita esa cascarita y luego encuentra como unos pelitos que borran los tajitos. Entonces usted le quita esos tajitos y es curioso y ya sacó cáscara, unos fibritas, y entonces usted encuentra una membrana que cubre otra cosa. Usted de pronto saca esa membrana y encuentra como unas pincinitas ahí que ya tienen, esas células que ya tienen la agüita, pero tienen una membranita y ya usted espicha y sale la agüita. Pero alrededor de eso una que otra pepita hay por ahí. Pero todo eso forma un solo fruto. Una mandarina. Entonces, ¿por qué tanta desidera de ese tema? Porque es importante nosotros decir, no, es que Dios en su infinito amor me permite que yo tenga el amor, pero el gozo sí no. Yo vivo triste, vivo aburrido todos los días, ¿no? Usted tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, para que tenga el fruto del Espíritu Santo. Y si usted tiene el uno, dice que tiene el uno, pero no tiene el otro, entonces el Espíritu Santo no está en usted, porque cuando el Espíritu Santo está en usted y en mí, entonces el versículo 22 nos dice que nosotros experimentamos amor, la alegría, la paz, y la paz